Bien, le damos los buenos días desde Perú a España con don Julián Mora Aliceda, un reconocido científico de la línea de investigación ordenamiento territorial. Estamos con la presencia de Robinson Almanza Cabe, doctor también en el área de economía. Estamos con Jaime Serapio Carpio Banda, también especialista en economía y también en territorio. Don Julián Mora Alizada, díganos, queremos primero escuchar unas palabras de saludo. Usted conoce el Perú, por supuesto, ¿no? Nos manifestaba Robinson. Sí, muy buenos días a todas y a todos y es para mí un placer estar con ustedes ahora en la onda y bueno, en una entrevista, en un intercambio de ideas que vamos a tener y por supuesto Perú es un país muy querido para mí, he estado en 17 veces, o sea que se pueden ustedes hacer una imagen, conozco desde Tacna al sur, Moquegua, hasta Tumbes, Piura, Chiclayo, bueno, lo conozco muy bien, por supuesto Lima, por supuesto Arequipa, pues bueno. Conozco el país, como diríamos en España, prácticamente de rabo a cabo. Bien, entonces vamos a ir a las preguntas rápidamente, don Julián. Vamos a empezar con la primera pregunta. Para usted, por ejemplo, ¿qué efectos ha tenido el modelo económico centralista? El centralismo es un problema, parece también en España, también en Perú es obviamente, Lima es el 45%, como usted conoce, en materia económica y tiene una población de 12 millones que no la tiene ninguna otra región en el Perú. ¿Cuál es su concepto respecto a esta temática del centralismo y la despoblación de provincias, de regiones periféricas y al igual como en Extremadura? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, pues fundamentalmente, bueno, le puedo poner el caso primero, tal vez, de la Unión Europea, donde España se inserta Sí. y saben ustedes que somos 27 países quienes lo integramos, unos 540 millones de habitantes y bueno, es el polo más desarrollado del mundo. Pero aquí digamos que podemos encontrar dos modelos, llamémosle alternativos, y no tienen por qué ser uno mejor o peor, depende de la gestión. En Europa tenemos modelos centralistas como el de Francia, como el de Portugal o modelos descentralizados como Alemania con sus regiones Landers, con muchas competencias, o España con sus autonomías que tienen, pues prácticamente configuran tanto Alemania como España auténticos estados federales. Bien, dicho esto, ¿qué le quería señalar? Que evidentemente hay percepciones para todos y lógicamente los indicadores cambian. Es verdad que el modelo autonómico descentralizado de España es relativamente reciente y que muchos de esos desequilibrios que ahora comentaremos venían de una etapa centralista. España empieza, digamos, a generar el estado de las autonomías a partir de la Constitución de 1978, que nos dimos todos los españoles, pasamos de una dictadura, la dictadura franquista, a una situación de la democracia, ¿no?, constitucional. Claro, el problema es que cuando se crea este nuevo estado descentralizado, ya muchas regiones estaban mal heridas de esa situación que generó políticas más que centralistas propiamente, eran de concentración de lo que se denominaban los polos de desarrollo, es decir, se primaron a unas regiones frente a otras. En el caso español, los que nos escuchen y lo conozcan, pues verán que hay regiones muy desarrolladas, ligadas también a su potencial primero minero y después industrial, en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia, en Madrid, y luego una España vaciada. Durante el franquismo eso se reforzó, aunque ya arrancó de antes, de mediados del siglo XIX, con lo que sería la revolución industrial. A partir de ahí se consolidó, luego se ha intentado, digamos, con la política autonómica, de intentar reequilibrar el territorio, pero realmente es una situación ya difícil. ¿Por qué? Pues porque las ciudades mayores son las que acapararon durante mucho más tiempo los procesos de desarrollo industrial, y lo que se denomina luego en España la España interior, la España vacilada. Vacilada, ¿qué significa? La España de la que se hizo burla, ¿no? La España vacilada, que se dice de una manera para indicar con cierta ironía lo que es la España vaciada, que es el concepto real, ¿no? Donde nos vamos a encontrar con grandísimas extensiones, hombre, comparativamente con Perú no, porque ustedes tienen 1.200.000 y pico kilómetros cuadrados, pero dentro de los conceptos que utilizamos y la escala europea, vamos a encontrar regiones como Castilla-León, Castilla-La Mancha o Extremadura muy bajamente poblada. Y claro, intentar luego solucionar a partir de
claro, el año 78, pero las competencias empiezan más adelante en los 90 con la transferencia de competencias. Y bueno, es algo con lo que estamos luchando. La Unión Europea intenta corregir los desequilibrios y es un poco esta situación, es decir, que nos encontramos por un lado una Europa a dos velocidades, tanto entre países como en un propio país, como es España también, a dos velocidades. La parte del sur que va más lentamente en sus procesos de crecimiento y la parte centro-norte, fundamentalmente el norte, el litoral y Madrid, que van a un ritmo mucho más elevado. Bien, vamos a la pregunta con Robinson Almanza. Adelante, Robinson. Muchas gracias. Un gusto, Julián. Julián, hablamos comparativamente con la actividad de Extremadura, una ciudad muy importante también, que es en el país de España, y vemos que tenemos una población en España de más o menos una población de 1.520.000, y va a la baja según los indicadores que están reportados ahí. La pregunta, ¿cuál es la evolución histórica del PBI ya regional per cápita en Extremadura con respecto a la media nacional? Pues mire, en España, fruto de lo que comentaba hace un momento, se han generado grandes brechas territoriales. Esas brechas territoriales se plasman en disparidades sociales y económicas. Les decía, por ejemplo, cómo toda la inversión, en el caso español, sigue concentrándose en aquellas regiones primadas inicialmente. De hecho, hoy viene una noticia en un periódico económico que Madrid en estos momentos, lleva ya un tiempo, en estos momentos es la ciudad que mayor cantidad de grandes capitales se está atrayendo de toda Europa, por encima de Londres o por encima de París. Que es verdad que también Madrid tiene con esas autonomías tiene un régimen propio de fiscalidad, etcétera, que hace que los impuestos sean más bajos, con lo cual atraen más empresas, tanto españolas como extranjeras, con lo cual digamos que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿cierto? En el caso de Extremadura, que podía ser extrapolable a otras regiones del interior, estamos por debajo del 75% del Producto Interior Bruto Nacional, con lo cual somos una región que recibe fondos tanto de la Unión Europea, lo que en la Unión Europea antes se llamaban regiones objetivo número 1 y ahora se llaman regiones de convergencia. Bueno, pues Extremadura es una de ellas y desde el año 1988 que empezamos ya a estar de pleno derecho dentro de la entonces Comunidad Económica Europea, recibió enormes cantidades de fondos, pero no solo Extremadura, también Andalucía, Murcia, ambas Castillas, etcétera, y con una cierta capacidad de decisión muy importante en estas materias. Eso ha hecho que durante un momento pues hubiese una cierta aproximación, luego con los crecimientos diferentes y las crisis como las del 2008, digamos que eso se estabilizó. Extremadura, claro, está en estos momentos en unos niveles de PIB per cápita en torno a los 23.000 euros, claro, más de 25.000 dólares. Claro, luego, claro, ahora dirán, bueno, ustedes en Europa son una región de convergencia, pero dentro de otros continentes ustedes serían, y efectivamente seríamos totalmente ricos. Saben ustedes que el desarrollo siempre es comparativo, depende con quién, ¿no?, sea la escala. Y en ese sentido hay una serie de ventajas con esto de las autonomías, y es que las regiones pueden decidir cuál es su propio modelo de desarrollo una vez que tiene financiación europea, financiación propiamente nacional, aunque España dedica muy poco ya que llegamos a los fondos europeos, pero estaba previsto en la Constitución y está el Fondo de Compensación Interterritorial. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que en muchos casos nos encontramos que no ha habido unas políticas claramente definidas, no se han, digamos, priorizado a veces cuáles son las estrategias, y a veces también la situación del modelo político, depende de los partidos, se reproduce en las escalas regionales. Yo soy un convencido autonomista en este sentido, pero también reconozco que es muy difícil sustraerse a las decisiones de los grandes partidos que a su vez dependen del ámbito nacional. Extremadura tuvo momentos de muchos avances, luego momentos de estancamiento y a veces el retroceso, y otra vez parece que estamos más lanzados y recortando esa brecha. Y lógicamente el tema fundamental y que le podrá servir también más adelante para ustedes
es que somos una región extractiva donde buena parte de las empresas que extraen de aquí los recursos, fundamentalmente energéticos, tienen residencia fuera, con lo cual digamos que los impuestos lo cotizan también fuera los beneficios. No quiere decir que aquí no paguen, que también lo hacen, pero piensen ustedes por un momento, y les pueden servir de referencia, que Extremadura es la región que tiene más producción eléctrica, en torno a una producción 6 veces superior al consumo. Claro, y todos también entramos muchas veces en la lucha política. Oiga, si nosotros producimos energía que se va al desarrollo de otras comunidades autónomas, de otras grandes ciudades, oiga, pues ya que tenemos aquí las fuentes de recursos, inviertan aquí esos grandes capitales inversores. Hoy hemos tenido precisamente un evento en una ciudad de aquí de España, en Trujillo, la Trujillo española, y se hablaba en este sentido de que las regiones que tienen un enorme potencial por sus recursos, en este caso energéticos o inclusive de transformación agraria, bueno, pues que haya un esfuerzo por parte de los estados y también de las comunidades autónomas y una especie también de cierta solidaridad por parte del ámbito empresarial de decir, oiga, ya que en Extremadura he hablado de la energía, pero piensen ustedes en el siguiente dato. El 99,8% de toda la energía que produce Extremadura es energía verde y o renovable. ¿Qué quiero decir? Que renovable tenemos pues las grandes extensiones de plantas fotovoltaicas, que es posiblemente uno de los causantes, dicen que en Extremadura se produce, del gran apagón de España, porque es una energía que no es síncrona y que por lo tanto tiene picos, y eso fue lo que alteró, y ustedes habrán oído hablar del gran apagón español, que nunca habíamos tenido eso, por la superproducción. Y también tenemos la otra energía, que esa sí es síncrona, que es la energía denominada ahora con la Unión Europea, con el nuevo tasón de energía verde, que es la central nuclear de Almaraz con 2 reactores. ¿Esto qué hace? Es decir, que seamos muy productivos, pero que a veces nos faltaría que llegaran empresas a instalarse allá donde se generan esos recursos. Y esto puede ser también extrapolable a más lugares, porque si no estamos en una economía de modelo colonial. Claro, Julián, correcto. Vamos con Jaime. Julián, permíteme primero saludarte, darte la bienvenida a nuestro programa Debate Económico Un placer, don Jurídico. Jaime. Y España es importante, me imagino tú, la realidad internacional de España y del mundo que tú conoces, nos permite un poquito ubicarnos también en nuestra realidad del Perú. Julián, a través de la historia, a través desde los años 40, los censos que se han venido dando en el Perú, nos demuestra que hay una densidad poblacional, por ejemplo, ¿no es cierto? En Lima eran 215.1 en el año 40 por kilómetro cuadrado, y en la actualidad tenemos 3.276.8 en la actualidad. Mire usted, mira Julián, cómo ha ido cambiando en el tiempo. La densidad de la población se ha ido concentrando en las grandes ciudades como Lima, Callao, que ha pasado de 559 y a la actualidad 6.815, ¿no es cierto? La provincia constitucional del Callao, el hecho de también, y las provincias como la nuestra, por ejemplo, la región como la nuestra, Moquegua, ha pasado de 2.2 a 11.1 nada más por kilómetro cuadrado. Usted es un experto en el tema de densidad, ha hecho investigaciones en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cree usted o cómo cree Julián que influye la escasa densidad poblacional en la sostenibilidad de los servicios públicos y de infraestructura en una región como la nuestra en el Perú, que está pasando lo que le acabo de indicar, ¿no es cierto? Como usted dijo en un momento, los modelos centralizados y los modelos descentralizados. Ambos son, de acuerdo a su apreciación, son los correctos, ¿no es cierto? Entonces, por favor, a ver, de repente ahí, ¿en qué nos podría opinar? Gracias. Pues mire, efectivamente, es decir, que desde los años 40 hemos tenido un crecimiento demográfico importante, tanto en España como en Perú. En España ya lo que tendríamos de población autóctona propiamente dicho, tenemos crecimiento negativo. Aún así, España sigue creciendo en los 2 últimos años más de 1,5 millones de habitantes, pero es una población, digamos, correspondiente a flujos migratorios. España es un país que atrae muchísima población, no solo capital, como decía hace un momento, es algo que se correlaciona.
Y la población propiamente, digamos, española, no digo que los otros no lo sean, sino que vienen a España, luego se nacionalizan, pero la autóctona estamos en un proceso ya de crecimiento natural negativo. Incluso con la llegada de los inmigrantes, España tiene crecimiento natural negativo. Eso es algo que se está produciendo en todo el mundo y a ustedes les va a llegar. Les va a llegar porque las tasas de natalidad, el número de hijos por mujer en Perú está bajando sustancialmente, ocurre a medida que cada país se desarrolla. Y entonces diríamos, bueno, hemos crecido y ustedes allá mucho, las densidades han aumentado fundamentalmente en Lima porque ha habido una macrocefalia urbana. En estos momentos Lima, según diferentes fuentes, porque la estadística no es totalmente fija y tiene muchos cambios, porque ustedes saben que allí hay un proceso que se llama invasión, es decir, la gente que baja a la gran ciudad, que baja del altiplano, que baja o llega desde la selva, ¿verdad? Pues hablan de Lima que debe estar muy cerca de los 12 millones de habitantes. 12 millones de habitantes, ya saben ustedes que es mayor que 100 países. Quiero decir, para que se hagan ustedes una idea, es mayor que Suecia, que Finlandia, que Noruega, que Dinamarca, digo en habitantes, que Suiza, Singapur. que Cuba, por ponerle algún país de allá, o El Salvador, o Portugal, por ponerle cerca. Es decir, que tenemos que hablar de ese tipo de escalas. Y lógicamente la gente va concentrándose allá donde hay mayores oportunidades laborales, fundamentalmente, y luego de acceso a los equipamientos y a los servicios. Claro, lo que ocurre en las otras regiones de Perú, estoy pensando ahora más concretamente en Moquegua, que puede tener algún parecido con las regiones de la España vaciada, es que han crecido muy poco. ¿Por qué? Porque la población desde los años 40 y especialmente desde los años 70, en el caso de Perú, ha tenido unos flujos migratorios que han ido todos o fundamentalmente a Lima, luego en menor medida a otras ciudades como Arequipa, próximo a ustedes, o en otros ámbitos, podían ser Trujillo, etcétera. ¿Qué está ocurriendo? Pues que ustedes no solo han crecido muy poco, pero yo la densidad demográfica casi que no la contemplaría como indicador, porque eso va relacionado con la extensión y no nos mide nada. Es decir, nosotros podemos decir, bueno, es que la densidad demográfica de Canadá es de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro, dicho así, es verdad. Tienen casi 10 millones de kilómetros cuadrados, tienen muy pocos habitantes. Igual podría decir de Australia, con 7 millones y medio de kilómetros cuadrados, muy pocos habitantes, pero sin embargo su población es estrictamente urbana, tanto en el caso de Canadá con Vancouver bueno, o Toronto, etcétera, y en el caso de Australia, pues no sé, con Sydney, con cualquiera de sus ciudades, ¿no? Sydney o Canberra o cualquiera de ellas. Y el mundo va también en esa línea y va a ser difícil evitarlo o corregirlo. Va hacia la concentración en grandes ciudades. Lo que yo denomino muchas veces en mi bibliografía, vamos hacia los grandes ombrigueros. En vez de decir hormiguero como las termitas, vamos a ombrigueros, mucha concentración humana. Y no solo se da ahí, lo estamos en Europa, quizá esté más equilibrado. Solo Moscú superaría a Lima, muy próximos en población a Lima estarían París y Londres, y luego ya, bueno, Madrid ya está en 7 millones y medio, ya baja bastante. Y en América, bueno, pues todavía tienen ustedes grandes metrópolis, ¿no? Lo podemos ver en Santiago de Chile, tiene casi 8, Buenos Aires tiene 14, San Paulo 25, México DF tiene otros 25. Bien, ¿qué está ocurriendo? Es decir, que hay unas dinámicas de desplazamiento de las zonas donde hay en estos momentos menos concentración de servicios y claro, y la prestación también de esos servicios es más cara. No es lo mismo tener grandes hospitales, 2, 3 en una enorme ciudad, que tener repartidos la atención de salud, por ejemplo, dentro de la región de Moquegua, en el propio Moquegua, en Hilo o en cualquiera de esos 21 municipios de la región. Claro, también es un tema que en España lo sufrimos mucho. En el caso más de Castilla y León, porque son los municipios menores, pero también en el caso de Extremadura, donde el 75%, 3/4 partes, son menores de 2.000 habitantes, es población netamente rural. Nosotros llamamos rural lo que está por debajo de los 10.000 habitantes, pero en este caso sería deep rural, rural profundo.
y esto lo que hace, que es una de las luchas que tenemos a la hora de la financiación dentro de España y la lucha entre comunidades autónomas, oiga, mire, que es que no es lo mismo prestar servicios educativos, servicios sanitarios o de otro tipo en Madrid, Barcelona o Valencia, que prestarlos en Castilla-León o Extremadura, donde la dispersión poblacional y por ley, por constitución, todas las personas tienen los mismos derechos y oportunidades independientemente del lugar donde residan. Es ahí donde las políticas de ordenación del territorio son tan necesarias. Es verdad que se están corrigiendo muchas de ellas, el tema a veces viene de esa financiación, pero las políticas de ordenación del territorio son la clave y luego pues, seguramente profundizaremos en ello para poder mitigar o corregir estas grandes diferencias entre esas ciudades de macrocefalia, como decía antes, y el interior, que además, no lo olvidemos, en el caso de Moquegua, es proveedor de determinados recursos, algunos de ellos de enorme valor en el mercado, como los mineros. Y a nosotros, pues les decía lo energético, les decía también los agrarios y los ganaderos, por supuesto. No olvidemos que Extremadura es la región del jamón de pata negra, del cerdo Claro. ibérico. Julián, me interesa una inquietud. El sur peruano tiene, por ejemplo, minas como Cerro Verde, como Minsur, como Sauder Perú y ahora Anglo American. Prácticamente el sur peruano tiene la mayor producción de cobre, la mayor producción de molibdeno, tal vez la de oro, aunque compite con el norte. Sin embargo, tú contabas de que Extremadura tiene una buena producción de energía. Pero tú decías también que había una especie de descapitalización, creo que si no me equivoco, ¿no? En el sur peruano, por ejemplo, las inversiones son de Inglaterra en el caso de Anglo American, son de México en el caso de Sauder Perú, son de otros países de Australia, si no me equivoco, Canadá en el caso de Minsur, y lo mismo pasa con Cerro Verde. O sea, si Sauder, por ejemplo, en los últimos años, o las empresas mineras en los últimos 26 años han ganado 52.000 millones de dólares, prácticamente, yo calculo que el 90% se han ido a sus países de origen. El caso de Sauder, que ha ganado 20.000 millones de dólares, yo calculo que el 95% se ha ido a México. Y lo mismo pasa con los últimos 2.600 millones de dólares que ha ganado Anglo American, que se ha ido a Inglaterra, pues, ¿no? Entonces, no es un buen mensaje. ¿Por qué Extremadura tiene esos problemas? ¿También tiene el problema de descapitalización, Julián? ¿Algo parecido te he copiado, por favor? Bueno, no exactamente descapitalización, porque en el caso de Extremadura prácticamente todas las empresas son nacionales. Todas las, no tenemos así empresas, porque es cierto que ya España tiene grandes empresas multinacionales, ¿no? Naturgy, Iberdrola, bueno, buena parte de ellos. Y luego también desde el punto de vista de la transformación agraria, afortunadamente cada vez hay más empresas propiamente regionales. Y eso nos hace, bueno, pues algo clave, que es la transformación de los recursos y que se quede aquí el valor añadido bruto, que al final es la clave, ¿no? No está en extraer, sino en transformar y comercializar. En ese sentido, claro, ustedes están hablando de una situación ya internacional, ¿no? Con lo cual no es comparable porque aquí no tenemos empresas de esas características y seguramente la normativa sería muy diferente a la que usted me está diciendo. No conozco yo aquí ninguna empresa que en pocos años... Pero Julián, sí, digan. Si Extremadura tiene una buena producción de energía, ¿por qué no ha logrado el desarrollo? Hay otros factores en todo caso que no lo invitan, o sea, no, ¿por qué se ha quedado tanto tiempo? O sea, hay una especie de, en tu explicación del 11 de junio, ¿no? Tú manifiestas que hay una preocupación, ¿no? Por el desarrollo de Extremadura. Entonces, ¿qué habría ocurrido entonces? Bueno, pues fundamentalmente que como las empresas son estatales, al ser nacionales, no hay obligatoriedad de que puedan tener una sede allá donde extraen el recurso. Con lo cual, yo ahora mismo también, como si fuese empresario, en lugar de funcionario público del Estado en la universidad, pues tuviese una empresa, yo tengo la libertad de colocar mi sede donde mejores condiciones obtenga. Pues por eso también hace un momento le decía que Madrid está atrayendo mucho capital tanto del exterior como interno. Es decir, eso también de las comunidades pues hace que cada una establezca dentro de unos límites que hay del Estado, luego cada una tiene sus propias competencias a la hora de tasas e impuestos. Por eso le decía que no es comparable la situación,
porque no es lo mismo tener empresas que sean de otros países que siendo del mismo país donde tenemos libertad y pagan los impuestos y los pagan para el Estado. Y el Estado es el que tiene que hacer también políticas de redistribución. O sea, a mí me daría igual donde pagaran, pues, preferiría aquí, pero si el Estado compensa a estas comunidades autónomas que están en situación más delicada. Correcto. Robinson. Sí. A ver, sí, Julián, efectivamente, como lo has enmarcado, Julián, que los estados o las regiones que desarrollan mayor niveles de productividad ya tiene como efecto la migración. Y hemos visto que el factor de la migración son de carácter económico, social, ambiental, político y de seguridad. En la parte económica, por ejemplo, en el Perú, en las zonas, a nivel del Perú, siempre la parte económica es la parte fundamental ya de la familia, ¿no? Que se desplaza. Por ejemplo, la falta del desempleo o empleos mal remunerados, la falta de oportunidad laboral, la pobreza estructural, que son factores netamente económicos, porque en eso es el núcleo de la sobrevivencia de la familia. Y la parte social, la falta de acceso de la educación, salud, la población, los problemas familiares y de comunidad. Pregunto, Julián, ¿existe algún mecanismo dentro de tú que eres experto en planeamiento, el planeamiento territorial, ordenamiento territorial para un desarrollo económico sostenible? ¿Existe un mecanismo para extraer una migración cualificada o nuevas poblaciones productivas? En el caso, por ejemplo, en Moquegua, tú que conoces Moquegua, y cómo ha ido gradualmente Extremadura ya como región, pero pensando en el desarrollo del país, España. Eso, Julián, podríamos compartir, a ver, tu apreciación. Sí, mira, en el caso de Extremadura, y ahora hablamos de Moquegua, Extremadura, adelantándose a la emigración del Perú, que llegó un poco más tarde, esto va como los procesos de desarrollo, llegan a veces con 20 años de retraso a un lugar, e igual que España lo tuvo unos 10 años de retraso respecto a Europa porque no tuvo el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero al final los procesos acaban repitiéndose y equiparándose. El caso de Extremadura, pues lógicamente al no tener un desarrollo industrial en su momento, hizo que la gente migra fundamentalmente por cuestiones económicas. Bueno, nos dirán que ambientales, que el cambio climático, la gente migra estrictamente por mejorar sus condiciones económicas personales y familiares. Si no, nadie haría algo tan importante y tan necesario desde el punto de vista de la identidad como es abandonar su territorio. Otra cosa es que lo haga pues, porque en un momento determinado quiere hacer una formación y quiere volver después o se quiere quedar por otros motivos, pero no que haya realmente un éxodo que es tremendo, que genera una sangría demográfica en las regiones, digamos, que emiten esa población y que luego al final, pasado el tiempo, y espero que a ustedes no les pasen y pongan remedio antes, las poblaciones o los territorios quedan exangües. Cuando la población joven se fue, quedó no solo el fruto, sino el fruto de su producción, sino también de su reproducción, lógicamente merma mucho a las regiones emisoras. Si luego además le añadimos que hay un cambio en los comportamientos demográficos que ya están afectando también a Perú y a todo el mundo, salvo algunos países africanos, lo que hay es un comportamiento donde se constriñe la pirámide demográfica poco a poco en la base, cada vez tenemos menos gente joven, incluso en ciudades como Madrid, en ciudades como Barcelona, como París, me daría igual, porque realmente no hay ese relevo generacional y la población emigrante que llega, pues normalmente sí, tiene entre 20 y 40 años, normalmente no vienen con niños, luego tardan un poco en ajustarse y es cierto que en el caso español, la población que llega de otros países, aunque sean países subdesarrollados, que vienen buscando esa mejora económica, la primera y casi en la segunda generación acaba por adoptar los mismos estilos de comportamiento. En el caso de Moquegua, bueno, pues yo creo que la ordenación del territorio va a servir, sobre todo, si se hiciera bien y el Estado tuviera en consideración esos principios constitucionales de reequilibrio y de igualdad de oportunidades
para todos, independientemente del lugar donde residan, yo creo que ustedes tienen una enorme oportunidad como la tendremos nosotros. Lo que pasa nosotros sí es verdad que tenemos al Estado y aunque haya brechas, no tenemos bolsas de pobreza ni cosas de esa en ninguna región de España. No tenemos bolsa de pobreza. Habrá diferentes niveles de riqueza, pero no tenemos bolsas de pobreza en el sentido que conocemos en otras partes del mundo. Ustedes lo que tendrán que decir, oiga, si estas empresas que vienen de fuera y que hablan de ustedes de esas cantidades mil millonarias de beneficios, oiga, que coticen en el Perú, que el Estado peruano redistribuya de una manera equitativa en función de los niveles de desarrollo, pero sobre todo que haya una parte importante, si vamos a un modelo más regional, autonómico, descentralizado, que haya una parte importante que coticen dentro de la región, en este caso de Moquegua. ¿Por qué? Pues porque son nuestros recursos y estos recursos nos tienen que servir pues para generar nuestro propio desarrollo. No nos oponemos a que los extraigan, pero que los transformen aquí porque van a generar más empleo, van a generar mayor valor añadido bruto y luego va otra parte, el elemento de la comercialización y los efectos sinérgicos que genera en los lugares de origen, que aparecerán mucho más empresas. Pero yo creo que eso ya es una decisión que tienen que tomar desde el Estado peruano y las propias comunidades, en este caso regiones como la de Moquegua, para decir, oiga, mire, nosotros tenemos que intervenir de tal manera que si los recursos son nuestros, alguna parte tendremos que tomar de beneficios. Y esa es la clave fundamentalmente, porque si no, llegará un momento, y no digo ahora, porque ahora la verdad que los recursos mineros están alcanzando un valor en el mercado muy importante, porque estamos yendo en el ámbito global hacia una transición energética, ¿verdad? Y se van a necesitar pues muchísimos materiales de esos que han mencionado, pues tanto para esa transformación, desde el coche eléctrico a cualquier otro tipo de maquinaria y de movilidad. Bueno, pues mire usted, tendremos que empezar a considerar que bueno, lo mismo que hay, por otro lado, una política de reequilibrio también desde el punto de vista ambiental que contaba antes Robinson. Decía, bueno, y nosotros en Europa, yo lo llevo muy a rajatabla esta frase. Oiga, si quien contamina paga, en otros lugares, quien conserva cobra. Podemos, digamos, obtener esa situación de reequilibrio y evidentemente lo que no vamos a hacer o no podíamos permitir es que nos quedemos sin contaminación o con toda la contaminación acumulada y no tengamos ningún beneficio para la recuperación de nuestros territorios y sobre todo lo más importante, fijar a la población, porque tras la población vienen las empresas y el mayor recurso, no lo olvidemos, ahora puede ser el cobre o pueden ser otros, pero el mayor recurso que tiene una región para desarrollarse es el recurso humano. De hecho, hay países que no tienen ningún recurso natural. Estoy pensando en Japón o pues no sé, o en Singapur o parte de Corea o Suiza, ¿no? O Suiza dentro de Europa y sin embargo tienen altísimos niveles de desarrollo. ¿Qué es lo que tienen de elemento diferencial? El recurso humano. Mientras no tengamos a la población formada, tenemos elementos demográficos. Solo cuando le formamos tenemos recursos humanos. Y eso es, al final, si se nos van, le formamos fuera y no vuelven, al final estamos teniendo una pérdida de capital humano, que esa es para mí la clave de cualquier modelo de desarrollo, el capital humano. Perfecto. Jaime. Julián, permíteme, has hablado, mira, para ti, mediante has estado presentando, respondiendo las preguntas, para ti es preocupante que Extremadura, ¿no es cierto?, tenga un ingreso per cápita de $25,000, ¿no es cierto? Y mira, imagínate, nosotros como Perú tenemos un ingreso per cápita de 7,000 en promedio más o menos, ¿no? Y mira, como país nosotros tenemos de los 117 microclimas a nivel del mundo, 84 microclimas están en Perú. De lo que nos permite decir, mira, de que somos uno de los 10 primeros países del mundo que tenemos la mayor biodiversidad. Entonces, bajo ese contexto, Julián, y bajo el contexto que tú vas hablando, el hecho de que el empresariado que se instala en España, ¿no es cierto?, respeta bastante el medio ambiente, ¿no? Y eso el Estado lo obliga.
¿no? ¿Cómo ves tú esos aspectos en el Perú y cómo es que crees tú que podemos aprovechar esa mayor biodiversidad o esa riqueza animal, vegetal y mineral que tenemos en nuestro país? Pues mire, no soy yo quien para dar lecciones, pero le puedo poner el elemento comparativo entre Europa y Perú, ¿no? Es decir, hay una gran preocupación por el tema ambiental, tenemos como todas las políticas internacionales de cambio climático, se han firmado en el 2015 los acuerdos de París, ¿verdad? Y el Pacto Verde y bueno, lo que es la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la preocupación por ir hacia otro concepto de desarrollo mucho más integrado entre la economía y el ambiente, pero pasa una cosa. Los países como Perú, con una gran biodiversidad que está entre los 10 primeros del mundo, o como España dentro de Europa es el que tiene mayor porcentaje, no solo de biodiversidad, porque es un país generalmente, primero es el segundo mayor de la Unión Europea, tras Francia, con más de medio millón de kilómetros cuadrados. Yo sé que esto es una cuarta parte de lo que tiene Perú, ¿eh? Pues no, una parte y media de lo que tiene Perú. Sin embargo, como tenemos menos población que otros países, la densidad aquí sí que es importante. Tenemos muchas áreas en situación de protección ambiental. Yo ahí soy bastante reacio a la excesiva protección ambiental y yo les diría que ustedes también tuviesen cuidado. Es verdad que es distinto. Ustedes tienen espacios naturales que son prístinos. En Europa no tenemos espacios naturales prístinos porque llevamos ya aquí centenares de miles de años y los últimos 10.000 años, digamos que ha habido una intensa transformación de los territorios y en el caso de Extremadura, que es posiblemente dentro de España, bueno, es la gran extensión arbolada con 722 millones de árboles según el cuarto inventario forestal nacional y por lo tanto tocamos a un montón a 700 árboles por cada habitante, es decir, es algo pues realmente significativo, por encima de la media no solo europea, muy por encima, sino de la media mundial, incluyendo bosques tropicales, ecuatoriales, la taiga, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que en Europa han dicho, bueno, todas aquellas zonas que están poco pobladas y que por lo tanto medio conservan determinados paisajes. Claro, ellos dicen paisajes naturales, pero yo insisto, no son paisajes naturales. Buena parte de los colegas de Lima que han venido acá y de Arequipa, etcétera, a Extremadura, habrán visto las grandes situaciones de un paisaje que se llama dehesa, que arranca, bueno, pues fundamentalmente desde 1273 con el honrado Concejo de la Mesta, es decir, era un bosque cerrado que se fueron intercalando, se fueron, digamos, volviendo más hueco y que dan lugar ahora a una biodiversidad extraordinaria y a un aprovechamiento económico. Permite la ganadería, tanto de ovino como de vacuno, como porcino, con ese cerdo ibérico que les decía antes, como también una, digamos, actividad económica ligada hasta hace poco a la madera. Es un árbol también muy duro que sirve muy bien para la combustión, un poco como lo que ustedes tienen en la zona de Tumbes y más bien en la zona de Piura, ¿verdad? Esos bosques en zonas más secas de madera como el algarrobo, ¿no? Pues esto es un poco lo que sería la encina. Aquí también tenemos el algarrobo, pero la encina es esos grandes bosques. Desde Europa se consideran que esos bosques que están intervenidos, que son bosques culturales, porque han sido transformados, modelados y diseñados por nuestros antepasados, deciden ponerlos como dentro de la Red Natura 2000, que es una figura de ultraprotección. Oiga, eso es un error, porque si no son espacios naturales, ustedes sí que lo tienen en la zona de la Amazonía, etcétera, ustedes me están diciendo a mí que yo deje de realizar mis actividades económicas, que son las que han mantenido ese paisaje. Si yo dejo mis actividades económicas por las enormes restricciones de tipo legal, que lo estamos viendo en el caso de Extremadura, pues paradójicamente esos campos se abandonan y hay menor biodiversidad, no solo de flora, sino también de fauna. En el caso de ustedes, bueno, pues la situación es diferente, pero tendrían que decir una cosa, oiga, si ustedes quieren
que nosotros seamos también espacios estrictamente protegidos, ustedes me tienen que pagar. O sea, lo mismo que lo que les decía antes, si quien contamina en las grandes ciudades, en las grandes industrias, paga por contaminar, oiga, las zonas que nosotros protegemos tenemos que recibir porque somos reservas que estamos contribuyendo no solo a esa biodiversidad, sino a nuestros bosques. Ustedes piensen ahora en la zona de la Amazonía, en la zona de Iquitos, nuestros bosques son sumideros de carbono, de CO2. Oiga, esto tiene que tener un precio en el mercado. Por lo tanto, es muy importante que ustedes definan también algo que aquí estamos en esa lucha permanente. Yo quizás sea de las personas que más lo ha trabajado desde la óptica académica, es decir, ustedes hacen un pago adicional a las actividades tradicionales o si no vamos a tener que redelimitar estas áreas porque además van contra la propia biodiversidad. Pero claro, eso muchas veces es muy difícil hacerlo entender en Bruselas o en Madrid, donde hay una corriente muchas veces demasiado ecologista sin conocer la realidad. Yo siempre distingo entre el ecologista y el ecólogo. El ecologista es de un movimiento social, político, y el ecólogo es un profesional. Y en ese sentido, lógicamente, sería muy bueno que las universidades contribuyeran a delimitar muy bien esos espacios, a poner precio a esa biodiversidad y a decir, oiga, en estos momentos no todo se puede poner en conservación porque también tendremos derecho en algunos pueblos, en algunas comunidades a desarrollarnos. No nos vamos a quedar todavía viviendo en el medievo. Ustedes no compensan si quieren que la población mantenga ese paisaje sin alterarlo, porque si no tendremos que decirles que ellos tienen derecho a desarrollarse en su entorno, porque si no se produce la emigración y al final nos quedamos con esos espacios vacíos, con esas grandes áreas que se acaban desertizando. Desertizar desde el punto de vista demográfico, si es desde un punto de vista físico-natural se llama desertificación. Justo Julián, permíteme, Javier, por favor, para cerrar un poquito. Justo lo que habló incluso Robinson, la migración que se ha dado a través de la historia en el tiempo, ¿no? Antiguamente, o sea, te estoy hablando del año 40, que es la información oficial que se tiene, hasta la actualidad, el 70% en esa época estaba en el campo y el 30% en las grandes ciudades en la costa, ¿no? Y hoy en día, el 30% está en la ciudad y el 70% está en el campo. Y mira, el tema va, somos un país biodiverso, un país multiétnico, con mucha riqueza natural, ¿no es cierto? Y ahí va mi pregunta. ¿Estamos orientando bien el direccionamiento de esta política económica? Hablando en ese aspecto nomás, nada más, por favor. Pues yo creo que no, como aquí tampoco. Aunque aquí estemos un poco más avanzados, pero tampoco. Es decir, imagínense ustedes, y ahora hablamos de Perú, en el caso español, luego para comparar, en el caso español tenemos la mayor concentración en el litoral mediterráneo, ¿verdad? Desde Málaga hasta Cataluña, pasando por la comunidad murciana, la comunidad valenciana, y un poco en el norte, en el litoral también del Cantábrico. Y un centro en Madrid, que está así como una especie de aspiradora del resto del territorio. Imagínense que esto también se da en Perú. Es decir, por un lado tenemos a Lima, tenemos algunas ciudades intercaladas como Trujillo, Chiclayo, bueno, Piura, ¿verdad? O en el caso suyo Arequipa, porque bueno, Moquegua, que yo recuerde, la ciudad no llega a los 100.000 y yo creo que tampoco llega a los 100.000. Estamos hablando de pequeñas ciudades, pero que imagínense Perú entero y España entera que digan que fuese un restaurante y que solo tenemos una primera fila de mesas, que es el litoral, y una mesa central, que es Madrid, y ustedes tienen lo mismo allá. Es decir, concentran ahí muchísimo en la macrocefalia urbana de Lima y algunos puntos intercalados a modo de archipiélago dentro del país y el resto es un enorme vacío. Oiga, ninguna política, si no es redistributiva de riqueza y de aprovechamiento equilibrado del territorio, hay muchas áreas que se van a perder porque son áreas que necesitan población. Sin población no hay economía, sin economía no hay desarrollo y sin desarrollo lo único que tenemos es pobreza, miseria, marginalidad y conflictividad social. Bien, Julián,
El tema de Perú respecto a la población y respecto a la creación de municipios, hay mucha alegría cuando en el Congreso de la República se crean más municipios. La gente se alegra y dice, bueno, vamos a tener una mejor distribución del ingreso, porque en el Perú hay lo que tú llamabas, o lo que tú has querido decirnos es el canon minero. Si Sauder ha ganado 20.000 millones de dólares en 26 años, el impuesto a la renta pagado por Sauder ha sido de 10.000 millones de dólares. Y el 50% de esos 10.000 millones de dólares ha sido canon minero para las regiones mineras, ¿no? Pero aunque no es suficiente, pero es una ayuda enorme, ¿no? Entonces, tú decías, por ejemplo, que en la distribución territorial, por ejemplo, en Extremadura, hablabas tú de 388 municipios, de las cuales 217 tienen 1.000 habitantes, 295 tienen 2.000 habitantes, menor de 2.000 habitantes, 53 tienen 250 habitantes, menor de 250 habitantes. Bueno, lo cierto es de que en Perú, a diferencia de lo que podría pasar en Extremadura, digo, o en España, al crear un municipio, la gente se alegra. Pareciera que en España no, la idea es un poco, porque vamos a la concentración, ¿no es cierto? Vamos a la concentración del lugar de poblaciones y entonces en el largo plazo el problema creo que va a pasar por ahí también. O sea, ¿cómo observas tú esto que conoces Perú, de este comportamiento del paradigma en el Perú, ¿no? Respecto al paradigma que hay en España, sobre la creación de más municipios, más bien lo de juntar municipios para poder tener mejor aportes fiscales. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, en la distribución fiscal, tú nos dices, por ejemplo, que no hay una buena distribución fiscal cuando hay demasiados municipios. A eso íbamos. Pues sí, efectivamente, es decir, en el caso español, fíjense que tenemos 8.132 municipios. No es Extremadura la región más, digamos, populosa en habitantes, ni siquiera en número de municipios. Hay regiones como Castilla y León con 2.100 municipios. Claro, ir hacia una mayor segregación del territorio en nuevos municipios para mí es un error. ¿Por qué? Pues porque ahí necesitamos una cierta masa crítica, necesitamos municipios que tengan un número mínimo de habitantes de tal manera que el coste de los servicios, el acceso a los equipamientos esté, digamos, compensado. Si tenemos muchos municipios pequeños, que es el caso español o el caso francés, que está en una línea muy similar, lo que está ocurriendo es que estamos manteniendo artificialmente a un modelo medieval. Y si ustedes han leído parte, por lo que veo, de mis aportaciones bibliográficas, están manteniendo ese modelo medieval, que entonces se necesitaban municipios pequeños, muy cercanos a la explotación agraria, porque entonces la gente se desplazaba en caballerías. Esto lo hemos hecho hasta recientemente, pero después el país se ha transformado. Tenemos una buena red, magnífica red de infraestructura de comunicaciones, y eso hace que tengamos que empezar a medir las distancias en lugar de geográficamente en kilómetros, medirlos desde el punto de vista de la isocronas, en tiempo. Yo, por ejemplo, aquí en Extremadura vivo en un municipio rural de menos de 5.000 habitantes. Sin embargo, estoy a 10 minutos de la capital de provincia, donde tengo universidad, donde tengo magníficos hospitales, tanto públicos como privados, centros comerciales de primera línea y todo tipo de equipamientos. Incluso aquí en el municipio de 5.000 habitantes también tenemos prácticamente todo: colegios, institutos, centros culturales, museos, etcétera. Bien. Si vamos a municipios más pequeñitos, el mío estamos aquí en torno a los 4.500, donde la mayor parte de la población, estoy hablando de un 50, un 60%, tiene más de 65 años y ya ni siquiera pierden demográficamente por la migración, porque quedaron, como diría yo, exangües de toda ella. Lo único que están perdiendo es ya por que la gente que allí reside supera ya la esperanza de vida. Es decir, aunque es muy alta, estamos hablando de 85 años en España la esperanza de vida, bueno, pues lógicamente si la pirámide no tiene relevo, estamos en un proceso que ya no se corresponde con el modelo de desarrollo actual ni con las infraestructuras, incluso desde el punto de vista agrario que les decía antes, de estos municipios, pues antes es que hasta 1960 el 60% de la población vivía de la agricultura y la ganadería. Era una economía casi de subsistencia después de la guerra civil. En estos momentos España produce infinitamente más que nunca desde el punto de vista agrícola y ganadero, y sin embargo la población
que se dedica a las actividades agrarias, la media es del 5,5% en España, y en Extremadura estamos en torno al 7%, igual que Galicia, un poquito más de la media, pero no somos región agraria, somos una región rural en cuanto al poblamiento, pero no agraria en cuanto a la economía, donde en estos momentos el 70% depende del sector servicios. Ahora bien, si lo trasladamos a Perú, oiga, yo creo que Perú tendría que intentar mantener como piezas de articulación lo que ya tiene, y no ir a una dispersión de mayor número de municipios, porque eso es un coste también importante, salvo que tuvieran una cierta, como les decía a ustedes, una cierta dimensión. Si crear un municipio con menos de 25.000 habitantes es estar, digamos, generando un coste adicional que ni Perú ni nadie se puede permitir, porque eso también conlleva que no tengan los mismos niveles de equipamiento y servicio. Yo haría mejor infraestructura para que esos municipios accedan en el menor tiempo posible, como hemos dicho aquí, y para eso está la ordenación del territorio, para comarcalizar, para fusionar municipios en un momento determinado. Y pues lo que yo me planteo, aquí nadie se plantea si está a 10, 15, 20 minutos, que es lo habitual, más de 20 minutos serían casos excepcionales, del acceso a un hospital. Es verdad que en el caso extremeño cuestan más que en un Madrid, porque Madrid tiene 3, 4 grandes, y aquí tenemos que tener hospitales comarcales en Coria, Navalmoral, en Plasencia, el propio de Cáceres, Don Benito, Villanova, Mérida, Zafra, etcétera. Pero por lo menos ya tienen una dimensión. No vamos a poner un hospital en cada nuevo municipio, sino que eso tiene que abastecer a un número mayor, por lo menos de 150.000 habitantes. Y entonces yo iría mucho más a esa nueva estructura de ordenación territorial, de tal manera que haya un núcleo matriz que va a proveer de servicios y equipamientos, incluso los privados, como digo, en cuestiones comerciales, en cuestiones sanitarias también, o educativas, llegado el caso, que pueda acceder toda la población en tiempos. Para mí lo importante es el tiempo. Igual que alguna vez el profesor Robinson Almanza me habrá ido a decir, oiga, antes en los años 70 había una canción en Madrid de los grupos de rock que decía, vaya, vaya, Madrid no tiene playa, o en Madrid no hay playa. Ahora resulta que Madrid está a 400 kilómetros del Mediterráneo y tiene playa. ¿Por qué? Pues porque tiene el AVE, que es el tren de alta velocidad española, que hace que en 1 hora y media cualquier ciudadano de Madrid pueda salir a las 7 de la mañana, a las 8:30 está desayunando en Valencia, y a las 2 de la tarde está tomándose la paella valenciana, vuelve a bañarse, y por la noche cena y se vuelve a su casa. Eso antes era impensable. Por eso estoy siempre viendo cómo la ordenación del territorio se tiene que ajustar a lo que se denomina adaptación de las infraestructuras, para permitir una mayor permeabilización, que sirve para las personas, para las economías y sobre todo para la igualdad de oportunidades. Y para mí, respondiendo a su pregunta, es un error crear un mayor número de municipios, porque significa que hay que dotar más. Luego, claro que políticamente interesa, hay mucha más gente viviendo de la política, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que hay más alcaldes, muchos más concejales, muchos más, digamos, modelos clientelares, etcétera, etcétera. Robinson. Javier, gracias. Sí, efectivamente, como lo dices, Julián, que el planeamiento de ordenamiento territorial es importante, porque es identificar el mapa de riquezas o oportunidades o recursos o disponibilidad que tiene cada región. Y acaba de indicarlo, ¿no? Que siempre ya la identificación, los diagnósticos tienen que ser de abajo hacia arriba, porque los funcionarios, la alta dirección, son los que van a determinar ya cuál es la política que debe obedecer ya cada uno de los municipios y cumplir. Yo me enmarco, sabemos que España también es miembro de la Comunidad Europea, de los 24, son 27 países ya, y España es. Lo que quería preguntar, ¿cómo ha afrontado el ordenamiento territorial de España y cómo ha incidido en la política territorial en el caso del Perú? Me gustaría tu opinión, Julián. ¿Es diferente Lima con el resto del país? Bueno, adelante, pues, Julián. Sí, intentaré responderte. Ya que has dicho la Unión Europea no tiene competencias en materia de ordenación territorial,
pero Claro. la Unión Europea incide de manera importante en la configuración territorial de los Estados miembros. ¿Por qué? Porque tienen una serie de políticas que al pasar de directivas a reglamentos son de obligado cumplimiento por parte de los estados. Es decir, la política agrícola común, la PAC, que ustedes habrán oído hablar muchas veces, pues se está condicionando y es una política europea. Está diciendo qué tipo de cultivos, en qué tipo de área, qué tipo de... está condicionando. Las grandes redes de infraestructuras de comunicaciones, la Unión Europea está también condicionando con ello. O en el caso del medio ambiente, que es el más, digamos, incisivo. Europa te pone una serie de restricciones, muchas veces sin contemplar esa biodiversidad y las diferencias entre regiones, que es un poco lo que le puede pasar a ustedes. Desde Lima yo sé que se ve de manera distinta. Todo el mundo piensa que la situación de Lima es la del resto del país. En Europa pasa lo mismo desde Bruselas o desde Madrid. Piensan que el espacio de la Unión Europea, el espacio de España es un espacio isotrópico, idéntico. No, mire usted, hay espacios que tienen configuraciones físico-naturales distintas. Ustedes lo tienen en Lima con la zona del litoral, que es muy distinta a la zona del altiplano, ¿no? En Puno o en Juliaca, o a la zona propiamente andina, o a la zona de la selva con Iquitos que mencionábamos antes, o a las áreas de desierto. Tenemos que contemplar que hay singularidades territoriales y también en ese sentido estructuras sociodemográficas y económicas diferenciadas. No podemos hacer, como se hace aquí, una legislación idéntica para todos. Desde la Unión Europea se hace eso. En España, en materia de ordenación del territorio, afortunadamente, con esa configuración en país descentralizado, la sentencia 61/1997 hace que se le transfieran a las comunidades autónomas competencias en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio, entendiendo también que el urbanismo es un tema clave, porque al final la gente reside en ciudades. Bueno, pues a partir de ahí cada comunidad autónoma desarrolla sus propias estrategias. En el caso de Extremadura, lo primero que se abordó eran las infraestructuras, porque estaban muy concentradas, en el caso de España, en el litoral, por la cuestión turística e industrial, y aquí se abordó. Ahora es que después no ha habido una... digamos, una situación de diagnóstico claro, y la legislación es bastante etérea, poco ajustada a la realidad. De hecho, hemos cambiado ya 2 veces de ley. La ley SOTES del año 2001, que apenas tuvo éxito, se mantuvo durante casi 18 años. Ahora tenemos otra que se llama LOTUS, Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenible, que se ajusta un poco más, pero le queda mucho más por apurar y por identificar cuáles serían las claves. Ustedes tienen la oportunidad también, yo creo, ya conociendo la experiencia europea y española, que es la que trato ahora de mostrarles, decir, oiga, vamos a hacer una radiografía del Perú en sus diferentes regiones, con sus diferentes, como les decía antes, singularidades, y planificar con un elemento también clave, que es algo que yo allí he observado, y que aquí lo hemos tenido en España por el mismo problema con la Dana de Valencia, que la habrán oído ustedes hablar hace 7 u 8 meses, con lo que aquí se llama Dana. Ya Dana es lo único que ha cambiado, es el nombre, porque antes era Gota Fría. Ustedes también hablan del niño y la niña, ¿verdad? Y que muchas veces le echamos todos los problemas al cambio climático, y hablan ustedes, como aquí, de catástrofes naturales. Mire usted, no hay catástrofes naturales, lo digo aquí bien alto y bien claro. Los fenómenos meteorológicos, esos eventos que se producen cada cierto tiempo, con mayor o menor intensidad y con mayor o menor frecuencia, si nosotros construimos, ya me pasa al urbanismo, que está dentro de la ordenación del territorio, si nosotros construimos en los lugares adecuados para ello y no invadimos espacios que le corresponden, por ejemplo, estoy pensando en los lechos mayores fluviales de los ríos, da igual que sean grandes o pequeños, en algún momento, y ustedes pueden analizar desde el punto de vista cartográfico donde hay aluviones, quiere decir que el río llegó ahí en algún momento, aunque el periodo de recurrencia no se haya dado en los últimos 100 ni 200 años, pero ha existido. Luego construimos donde no debemos, y cuando en nuestras ciudades aparece ese evento meteorológico que hacía muchos años que no se repetía, ustedes lo han visto en Chiclayo, lo han visto en muchos sitios, y dicen, han muerto tantas personas porque el río se ha desbordado.
Oiga, y ha sido el cambio climático. No, señores, no ha sido el cambio climático. Esos fenómenos ustedes los pueden estudiar. Ahí hay un libro de historia muy interesante en Perú, no recuerdo el nombre de la autora, pero que eso se daba simplemente que tenemos que tener en cuenta en las políticas de ordenación del territorio y del urbanismo dónde tenemos que construir para evitar ese tipo de que no son catástrofes, como les digo, sino es una ausencia de planificación, un desconocimiento de las dinámicas territoriales desde el punto de vista socioeconómico y de los procesos naturales. Si construimos allá donde en algún momento determinado ha corrido un río, pues nos daremos cuenta que cuando venga el fenómeno, las aguas vienen por sus escrituras de propiedad y todo lo echamos como culpa al cambio climático cuando el cambio climático, bueno, pues existe y lo único que tenemos es que adaptarnos a las nuevas situaciones. Vamos con la última pregunta de Jaime Carpio y luego con la penúltima, luego la penúltima quien habla. Adelante, Jaime. Julián, para que respondas y de todas maneras agradecer, y es importante para nosotros como medio conocer tu experiencia en Extremadura, ¿no es cierto? Tu experiencia mundial que nos permite plasmar la realidad hacia nuestro Perú. Nuestro Perú básicamente también está constituido por comunidades campesinas y comunidades nativas, Julián. Gran porcentaje de la población forma parte de las comunidades campesinas que están ubicadas prácticamente en toda la sierra, y las comunidades nativas son las que están ubicadas en la selva alta, selva baja, ¿no es cierto? Mira este escenario, Julián, de las comunidades campesinas y nativas, en un promedio, en un 65%, no tienen internet, no tienen telefonía pública, televisión, cable. Mira, y en el tema de salud, Julián, en un 50% más o menos, en 58% en las dos comunidades, igual, no cuentan con ningún establecimiento de salud, Julián. Miren ese escenario que tenemos nosotros en ese ámbito poblacional, que es importante para nuestro Perú, ¿no es cierto? Entonces, mira, y la pregunta va, hablamos de un ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Y el ordenamiento territorial tiene que considerar todos los aspectos sociales, demográficos, poblacionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación ante ese escenario, Julián? Y agradecerte, creo yo, por la entrevista, por el día. Gracias, Julián. Pues mire, doctor Carpio, voy a intentar responderle. A mí me parece, cuando he visto esas situaciones, pues muy lamentable. Eso aquí no ha ocurrido nunca, ni afortunadamente. Podemos tener algunas diferencias, como les decía, en términos de PIB, pero eso que me comenta, que es cierto y lo conozco porque he recorrido el Perú, es para mí una situación inadmisible. No podemos tener a comunidades nativas totalmente alejadas del desarrollo, sin darles oportunidades. Eso significa que, por un lado, no tienen las mismas condiciones absolutamente para nada, que su esperanza de vida es inferior a la de cualquier otro ciudadano peruano que viva en ciudades como Arequipa, como Cusco, como Lima, o como incluso el propio Moquegua, y yo creo que ahí es una situación de enorme gravedad y que tiene que intervenir por interés nacional el propio Estado peruano. O bien le da competencias a las regiones para que aborden eso con los fondos, o bien tiene que intervenir de manera directa. Eso no es ni constitucional, ni desde luego una política que sirva para el reequilibrio territorial, y mucho menos para combatir las disparidades tan tremendas. Estamos hablando de grupos marginales, en grupos excluidos socialmente, y eso para mí es un elemento prioritario, ¿eh? Luego ya iríamos a intentar el reequilibrio, pero lo que plantea el doctor Carpio me parece de una gravedad extraordinaria, y que solo puede combatirse atendiendo de una manera con prioridades absolutas para esas comunidades. Una última pregunta, Julián, por el panel. El tema, por ejemplo, de la natalidad. Tú dices, por ejemplo, de que hay niños que nacen en menor cantidad de los que van falleciendo porque hay una población adulta, y eso se vuelve negativo.
Y también hablamos acerca de la descapitalización que no viene generándose en España, pero que en Perú sí, ¿no? Porque si ese dinero, esas utilidades se puedan reinvertir en Perú, sería magnífico porque permitiría una acumulación de capitales. El otro tema que tú tocas muy bien es, por ejemplo, la inmigración y la inmigración. Por ejemplo, en el caso de España, tú comentabas que el año 23, habían de España, la población extranjera creció en 770.000 personas, ¿no? Pero que también se iban de España gente muy cualificada. Lo que estaban llegando eran personas, bueno, con buena intención, pero que no tenían las calificaciones para una competencia, un nivel de competitividad, para productividad. En el Perú hubo una avalancha de venezolanos, con el respeto que se merecen ellos, pero una avalancha de personas, y ha aumentado la extorsión porque no tenían trabajo, porque no tenían bolsa de turista, porque no tenían de repente posibilidades de empleo, etcétera. Ese control del capital humano, me refiero yo a España, ¿cómo lo van a realizar ahora? O sea, porque si ustedes se dan cuenta de que el capital humano es muy importante para la producción científica, para la productividad, están recibiendo personas que de muy buena voluntad, pero que no tienen las calificaciones de lo que se van, porque hay una juventud que se está yendo de España. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué políticas van a implementar para retener esa juventud que se está yendo? Pues ahí está poniendo el dedo en la llaga, efectivamente. Es decir, España ha recibido más de 1,5 millones en los 2 últimos años, sigue creciendo la inmigración de manera, digamos, que no tiene la misma cualificación que la que se nos va en menor medida, pero es cierto que en los últimos años han ido más de 400.000 españoles fuera, normalmente con alta cualificación. Es decir, hay un desequilibrio también importante y que es cierto que mucha de la población extranjera que llega a España con menor cualificación viene a realizar tareas que los españoles ya no lo tienen como prioritarios. Ciertamente es eso, es decir, trabajar en la construcción, en el servicio doméstico, en limpieza de parques y jardines, bueno, en menor, o de camarero, que saben que España es un país, en este momento es el segundo país más turístico del mundo y nos faltan también, ustedes lo llaman allí meseros, ¿verdad? Bueno, pues por un lado encontramos que llega mucha población sin cualificación y una parte de la nuestra de alta cualificación, estoy pensando en médicos, en ingenieros, en profesores, que van fuera. Yo creo que a veces tendríamos que intentar equilibrar la manera de fijar a la población, entre comillas, formada, que ya se ha creado, porque al final es el recurso humano, y que los que vengan vengan de una manera legal. Aquí parece que no se puede decir, tienen que venir de manera legal y tienen que venir también en función de las necesidades del mercado laboral, porque si no, llega muchísima gente, ustedes la plantearon con los venezolanos, cuando son muchísimos en cantidades importantes, no encuentran acomodo laboral ni social y acaban generando una cierta conflictividad, que eso se transforma luego después en rechazo de algunos grupos sociales, la aparición de otros grupos políticos que defienden el control de la inmigración y luego, bueno, luego nos sorprendemos muchas veces de que haya un cambio en las políticas, digamos, de la socialdemocracia hacia otros extremos. Bueno, también es verdad que y aquí todo es política al final, que hay determinadas ideologías que van en un lado y en otro, y yo creo que tendríamos que equilibrar, primero porque los que vengan tengan unas buenas posibilidades de inserción social, y en este sentido yo voy a ser muy franco directamente, España puede elegir a la gente que viene por la cultura, por la lengua y por la historia, y hay grupos pues que no se integran de la misma manera y eso genera pues problemas de rechazo, a veces hasta de xenofobia, ¿no? Cuando no de racismo no me refiero al color de la piel, sino a lo que lleva todo este tipo de cosas. Y intentar fijar a la población que aquí se ha formado y que ahora se va a Alemania o se va a Inglaterra o se va a Estados Unidos a dejar lo mejor de su vida, que es el producto de la cualificación, ¿no? Cierto. Julián, ¿alguna últimas reflexiones sobre tu conocimiento de América Latina y sobre todo de Perú? ¿Qué podrías reflexionar, no lo de recomendaciones, reflexionar en la parte final? Bueno, no soy yo quien para dar lecciones, ¿no? A nadie, ni muchísimo menos, ni, como se dice el refrán castellano, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Pero en este sentido, mi recomendación era que Perú observe muy bien qué ha ocurrido en otros lugares que han tenido un desarrollo
previo, que pues llevan 15, 20 años. Yo creo que España puede ser un buen país de referencia por otras cuestiones, además de las culturales, las históricas y de todo tipo. Y bueno, ¿qué se ha hecho allá? Bien, que no se ha hecho tan bien, y en qué medida puede servirnos como ejemplo a aplicar aquí para que nuestras prácticas sean ya, digamos, de una utilidad, ¿no? Lo que ahora se denomina en la terminología internacional de buenas prácticas con la inmigración, buenas prácticas con el urbanismo, buenas prácticas con el ambiente, buenas prácticas con la ordenación del territorio. Y en ese sentido yo creo que ver, porque es anticiparse a lo que puede ocurrir, y si son capaces ustedes de decir, bueno, esto se ha hecho bien, esto es directamente aplicable o replicable en el caso de Perú, y otras cosas podemos ver que tendríamos que intervenir antes de que genere un efecto, no digo perverso, pero sí no deseado. Correcto. Muchas gracias. Javier, una última pregunta, y Julián, agradecer el espacio, el tiempo que dispones para poder dar un poco de ciudadanía, ¿no? Pues nosotros como académicos esa responsabilidad tenemos. Quería preguntarte, para ti, ¿cuál sería la recomendación de los actores involucrados para desarrollar un sentido de una política de ordenamiento territorial que sería adecuada en la región como caso Moquegua? ¿Cuál sería el papel o el rol de la academia? Bueno, pues yo creo que ahí la academia es la clave, porque al final es en las universidades donde se concentra la mayor materia gris. Y la universidad, tanto en la de Extremadura que estamos haciendo, pero en el caso de la de Moquegua, que es muy parecida, que es una universidad muy ligada al territorio, tiene que hacer el efecto de anclaje fundamental en la empleabilidad, en la formación de esos recursos humanos, porque si los estamos formando, no le damos luego oportunidades dentro de la región, por lo tanto la unión con la política es importante. Podemos hacer también generar recursos que se nos vayan fuera. Y entonces, bueno, digamos que esa no sería la solución, pero que la universidad es la clave porque es la que va a introducir un cambio de mentalidad, es la que va a dar formación. Vamos a pasar a los jóvenes de ser un recurso o un elemento demográfico hacia un recurso humano, y que eso puede generar efectos importantes. Yo creo que la universidad, en este caso la de Moquegua, que por cierto es una universidad joven, tienen ustedes unas magníficas instalaciones y les puede servir también. ¿Qué ha pasado con universidades más antiguas que a veces se han esclerotizado, se han burocratizado en exceso? Ustedes deben evitar repetir el mismo modelo y hacer una universidad más adaptada a las necesidades regionales, titulaciones ligadas a las potencialidades, tanto desde el punto de vista de los recursos mineros como los agrarios, como los ambientales. Es decir, una universidad que tenga una responsabilidad social con el territorio, porque si no, para eso no queremos universidad en Moquegua ni en el campus de Hilo. Los llevamos directamente a Lima o Arequipa y problema resuelto. Tenemos que tener una universidad anclada, y yo creo que esa es la clave, anclada en el territorio, y que el personal, tanto docente como el resto de los funcionarios, estén convencidos de que la universidad es, digamos, la maquinaria que va a producir el cambio. El resto no lo va a hacer. Por lo tanto, tenemos que mimarla. También la clase política tiene que mimar a su universidad, porque la herramienta o el instrumento de transformación social, económico y territorial. Y sin universidad no hay desarrollo en ninguna parte del mundo. Muchas gracias, don Julián Mora Aliceda. Muy amable, realmente reconocido. Y estaremos en contacto más adelante. Ha sido un placer volver a estar con ustedes y retrotraerme a mis buenos momentos de Perú y de Moquegua, por supuesto, y de Hilo. Muchas gracias a todos. Gracias, Julián.